Advertencia al oyente. Antes de continuar, necesito decirte algo con absoluta claridad. Este episodio no es para menores de edad. No porque hablemos de sangre, no porque describamos escenas explícitas, sino porque aquí vamos a hablar de ideas que duelen. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia para entretenerte mientras haces otra cosa. Es un expediente sonoro que cuestiona lo que crees saber sobre el crimen, la normalidad y el sistema en el que vivimos. Aquí no encontrarás monstruos caricaturizados. Aquí no hay villanos cómodos. Aquí hablamos de personas funcionales, de instituciones que fallan en silencio y de un mal que no grita, se integra. Si eres menor de edad, si buscas morbo fácil o si prefieres pensar que el crimen es cosa de otros, este episodio no es para ti, porque lo que sigue puede hacerte mirar distinto a la gente que te rodea. Puede incomodarte, puede obligarte a hacerte preguntas que no tienen respuestas simples. Y una vez que escuches esto, ya no hay marcha atrás. Si decides quedarte, hazlo con plena conciencia, porque en Un asesino entre nosotros no contamos historias para asustar. Las contamos para que entiendas qué tipo de mundo hemos construido y por qué, a veces, el crimen no es una falla del sistema, sino el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Respira, sube el volumen y cruza el umbral. Esto es Un asesino entre nosotros. Charles Manson y la familia. Criminología de una secta que mató por obediencia. 1. Apertura. Yo no comienzo este expediente con sangre. Lo comienzo con una voz. Porque antes de que hubiera víctimas, antes de que hubiera titulares, antes de que la palabra secta se convirtiera en sinónimo de terror, hubo alguien que habló y otros que decidieron escuchar. Agosto de 1969. Los Ángeles duerme bajo el espejismo del verano del amor. Paz, música, psicodelia, libertad sexual. La promesa de una nueva conciencia colectiva. Pero mientras la cultura hippie predicaba amor, en los márgenes de esa misma contracultura crecía algo distinto. Una comunidad cerrada, obediente, emocionalmente dependiente de un líder carismático. Un líder sin poder político, sin fortuna, sin cargo religioso formal, solo con palabras. Yo abro este caso como criminólogo y como observador de conducta humana. Y lo primero que digo es esto con claridad. Charles Manson no fue el asesino material de los crímenes más famosos atribuidos a su grupo. Y sin embargo, su sombra está en cada escena. Ese es el corazón criminológico del caso. No estamos frente al clásico asesino en serie solitario. Estamos frente a un fenómeno de influencia coercitiva, liderazgo manipulador y violencia delegada. Aquí el arma principal no fue el cuchillo, fue la persuasión. Cuando estudio este caso, no pregunto primero cómo mataron. Pregunto, ¿cómo lograron que otros mataran por él? Porque entender eso es más incómodo y más útil para la criminología real. Hoy no voy a mitificar al personaje.
No voy a romantizar el mal y tampoco voy a simplificarlo. Voy a diseccionar el fenómeno con herramientas criminológicas, victimología, modus operandi, firma conductual, escalada, dinámica de grupo y responsabilidad penal. Este no es un relato de horror. Es un análisis de cómo una mente puede convertirse en epicentro de violencia sin tocar directamente el arma. Y mientras abro el expediente, dejo sobre la mesa una advertencia profesional. Los monstruos que más daño causan no siempre gritan. A veces convencen. Este es el caso Manson, la voz y la sombra de una secta. Charles Manson lideró La Familia, una secta que cometió brutales asesinatos en 1969 por obediencia ciega a su carisma manipulador. Su criminología revela dinámicas de control psicológico en entornos contraculturales. Orígenes de Manson. Charles Manson, nacido en 1934, tuvo una infancia marcada por abandono y delincuencia juvenil, pasando gran parte de su vida en prisiones. En los años 60, tras salir de la cárcel, atrajo a jóvenes hippies vulnerables con promesas de amor libre y profecías apocalípticas inspiradas en los Beatles. Usaba drogas, música y sexo para crear lealtad absoluta en el rancho Spahn. Formación de la secta. La familia creció a unos 50 miembros, mayormente mujeres, que veían a Manson como un mesías. Él distorsionó la canción Helter Skelter de los Beatles como profecía de guerra racial, ordenando crímenes para acelerarla. Su control se basaba en lavado de cerebro, aislamiento y dinámicas de grupo extremas. Los crímenes Tate-LaBianca. El 8 de agosto de 1969, seguidores como Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Charles Tex Watson mataron a Sharon Tate, embarazada de 8 meses, Jay Sebring y otros en Cielo Drive, apuñalándolos salvajemente. Al día siguiente, Manson participó directamente en el doble homicidio de Leno y Rosemary LaBianca, dejando mensajes como «muerte a los cerdos». Fueron 7 víctimas en 48 horas. Criminología y obediencia. Desde la criminología, Manson ejemplifica el líder carismático que explota vulnerabilidades psicológicas. Disolución del yo, dependencia emocional y obediencia milgramiana amplificada por LSD. No mató directamente en Tate, pero su autoridad absoluta provocó actos sin cuestionamiento. Juicio en 1970. Lo condenó a muerte, conmutada a perpetua. Murió en 2017. 2. Contexto histórico y social del caso. Yo no puedo explicar el caso Manson si lo saco de su época, porque Manson no aparece en el vacío. Aparece en un momento histórico fértil para la ruptura, la rebeldía y también para la confusión identitaria. Finales de los años 60 en Estados Unidos. La guerra de Vietnam transmite muerte por televisión. El movimiento por los derechos civiles sacude estructuras raciales. La juventud cuestiona la autoridad, la familia tradicional y la moral conservadora. Y en medio de todo eso surge la contracultura hippie. Comunas, psicodelia, amor libre, rechazo al sistema, búsqueda espiritual alternativa. En términos criminológicos, este entorno crea algo muy específico.
sujetos jóvenes en transición identitaria, distanciamiento de figuras de autoridad tradicionales, búsqueda de pertenencia grupal intensa. Eso no genera crimen por sí mismo, pero sí crea vulnerabilidad para liderazgos carismáticos. Yo lo explico así a mis alumnos. Cuando una persona pierde referencia externa, busca referencia humana. Y ahí aparece Manson, un ex convicto con historia de institucionalización desde la infancia, que sale de prisión en 1967 y entra directo a la escena hippie de San Francisco y luego Los Ángeles. No llega como predicador, llega como alguien que entiende la psicología de los marginados. Habla de amor, libertad, destino. Toma ideas de la música, de la Biblia, de la cultura pop. Construye un discurso que mezcla profecía, paranoia y promesas de pertenencia. Criminológicamente, esto encaja con liderazgo carismático coercitivo, dependencia emocional grupal, dinámica de secta en formación. La llamada familia Manson no era una organización formal. Era una comunidad itinerante de jóvenes, muchos con antecedentes de ruptura familiar, consumo de drogas psicodélicas y búsqueda de identidad. Importante decirlo con rigor. No todos los movimientos contraculturales derivaron en violencia. La gran mayoría fueron pacíficos. Manson es la excepción extrema, no la regla. Otro elemento clave del contexto: Hollywood. La cercanía geográfica y simbólica con la industria del entretenimiento alimenta fantasías de fama, reconocimiento y destino especial. Manson intenta una carrera musical. Fracasa. Y ese fracaso se vuelve parte de su narrativa interna de resentimiento y grandeza frustrada. Aquí aparece un concepto criminológico relevante: narcisismo lesionado. Cuando la autoimagen grandiosa choca con la realidad y genera resentimiento. No diagnostico. Eso requeriría evaluación clínica directa, pero el patrón conductual observado en fuentes históricas permite considerar esa hipótesis de trabajo. 1969 no es solo el año de los crímenes, es el punto de ebullición de una década convulsa. Y Manson supo leer ese clima emocional. No creó el caos social, pero lo utilizó como escenario. Y yo, como criminólogo, digo esto con claridad. Las sectas destructivas no nacen solo del líder. Nacen del encuentro entre un líder manipulador y personas en búsqueda de sentido. Ese cruce es el verdadero terreno del crimen. 3. Victimología detallada y respetuosa. Antes de hablar de cómo murieron, yo debo hablar de quiénes vivieron. Porque en criminología seria, la víctima no es un elemento del relato, es el centro ético del análisis. El caso Manson suele ser contado desde el morbo del culto y la figura del líder. Pero cuando yo abro el expediente desde la victimología, la perspectiva cambia. Ya no vemos escenas, vemos personas con historia, identidad y proyectos de vida interrumpidos. ¿Qué es la victimología aquí? Victimología es el estudio científico de la víctima. Su perfil, contexto, rutina, nivel de riesgo y relación con el agresor. No para culparla, sino para entender la dinámica real del crimen. Y en este caso, algo es crucial. Las víctimas de los asesinatos de agosto de 1969 no tenían relación directa con Charles Manson.
Eso ya rompe el patrón clásico de homicidio interpersonal. Las víctimas de Cielo Drive, 8 al 9 de agosto de 1969, yo hablo de ellas con nombre y dignidad. Sharon Tate, actriz de 26 años, 8 meses y medio de embarazo, carrera en ascenso en Hollywood, no tenía vínculo con la familia Manson. Desde victimología, bajo riesgo victimológico, sin exposición a entornos criminales, sin conflicto previo con agresores. Fue una víctima de selección simbólica, no personal. Jay Sebring, estilista reconocido, empresario, amigo cercano de Tate, perfil victimológico, adulto funcional, vida social activa, sin conexión con la secta. Abigail Folger, heredera de la familia Folger Coffey, filántropa, con interés en causas sociales. Perfil, nivel socioeconómico alto, sin conducta de riesgo asociada al crimen. Wojciech Frykowski, guionista, intelectual, relación social con el círculo de Tate. Stephen Parent, 18 años, visitaba al cuidador de la propiedad. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Desde criminología esto se llama víctima situacional incidental. No era objetivo. Fue una tragedia de oportunidad. Víctima del caso La Bianca, 10 de agosto de 1969. Leno La Bianca, empresario, dueño de supermercados. Rosemary La Bianca, esposa de Leno, ama de casa. Ambos sin relación con Manson. Seleccionados por ubicación, no por conflicto. Elemento victimológico clave. Yo lo digo con rigor. No hubo provocación, vínculo previo ni escalada interpersonal. Eso indica crimen instrumental simbólico, selección por valor representativo, despersonalización total de la víctima. En psicología criminal, cuando la víctima es intercambiable, el acto deja de ser personal y se vuelve ideológico o simbólico. Eso eleva el nivel de peligrosidad del fenómeno. Límite ético y criminológico. Yo debo decir esto con claridad profesional. No hay evidencia de que las víctimas tuvieran conducta que las colocara en riesgo criminal. Fueron objetivos de un grupo que actuó bajo influencia ideológica y coercitiva. La responsabilidad es del agresor. Siempre. Cuando miro este bloque desde la criminología humana, lo que veo no es un caso famoso. Veo proyectos de vida interrumpidos, familias marcadas para siempre y una lección dura. A veces el crimen no busca a una persona, busca un símbolo. Y cuando eso ocurre, cualquiera puede convertirse en víctima. Punto. Modus operandi explicado criminológicamente. Cuando llego al modus operandi, en este caso, hago una pausa metodológica. Porque aquí muchos cometen un error. Confunden brutalidad con explicación. Y en criminología, el cómo importa más que el impacto emocional del acto. ¿Qué es el modus operandi? MO. El MO es el conjunto de conductas que el agresor utiliza para ejecutar el crimen y lograr su objetivo. No revela fantasías, revela funcionamiento. Es práctico,
aprendido, adaptable. Y en el caso Manson, el MO no es individual, es delegado y dirigido. Eso lo vuelve criminológicamente excepcional. Elementos del MO en los crímenes de agosto de 1969. Yo lo desgloso en 5 componentes. 1. Autoría indirecta. Charles Manson no ejecuta físicamente los asesinatos de Cielo Drive. Envía a miembros de su grupo con instrucciones. Desde criminología esto entra en violencia por proxy, crimen cometido por otros bajo dirección o influencia. Esto muestra capacidad de control psicológico, liderazgo coercitivo, distanciamiento físico del acto. 2. Selección del lugar. Las residencias no se eligen por conflicto personal, se eligen por simbolismo, ubicación, representación social. Eso indica MO orientado a mensaje, no a conflicto interpersonal. 3. Actuación grupal. Los ataques se cometen en grupo. Criminológicamente esto genera difusión de responsabilidad, validación mutua, reducción de inhibición moral. El individuo solo duda, el grupo refuerza. Esto está documentado en psicología social desde los estudios de obediencia y conformidad. 4. Uso de armas disponibles. No hay sofisticación tecnológica. Se usan armas de oportunidad. Esto sugiere MO de baja planificación técnica, pero alta carga ideológica y emocional. No buscaban precisión, buscaban impacto. 5. Instrucciones previas del líder. Testimonios judiciales indican que Manson dio directrices generales sobre qué hacer. No necesariamente detalles logísticos finos. Eso indica un MO basado en marco ideológico, objetivo simbólico, libertad operativa para los ejecutores. Punto criminológico clave. Yo lo explico así. El MO aquí no busca solo matar, busca provocar un efecto social y psicológico. Según declaraciones posteriores de miembros del grupo, existía la idea de detonar un conflicto racial y social, lo que Manson llamaba Helter Skelter. Importante aclaración profesional. Esa motivación proviene de testimonios judiciales y declaraciones de implicados. No puede afirmarse como hecho psicológico absoluto interno del líder, solo como narrativa expresada. Diferencia entre MO y firma. Muchos confunden esto. El MO es funcional. La firma es expresiva. El MO puede cambiar. La firma tiende a mantenerse. En el siguiente bloque veremos precisamente eso, lo que ya no responde a necesidad práctica, sino a simbolismo. Como criminólogo, cuando termino este bloque digo, este no fue un crimen impulsivo, fue un crimen dirigido. Y cuando alguien logra que otros maten por él, el arma ya no está en la mano, está en la mente. Cinco, firma conductual y simbolismo. Aquí es donde el expediente deja de hablar de logística y empieza a hablar de psicología. Como criminólogo, yo separo con rigor. Modus operandi igual a cómo se comete el crimen. Firma conductual igual a por qué se expresa de esa forma. La firma no sirve para cometer el delito. Sirve para satisfacer una necesidad psicológica o simbólica. Y en el caso Manson, la firma es uno de los elementos más reveladores.
¿Qué es la firma conductual? Es la huella psicológica del agresor. Incluye rituales, simbolismo, mensajes, conductas que no son necesarias para matar. La firma responde a fantasías, creencias o ideologías y suele mantenerse estable aunque cambie el MO. Elementos de firma en este caso. Yo los analizo en 3 niveles. 1. Escenificación simbólica. Tras los crímenes, las escenas no se dejaron neutrales. Hubo intervenciones que buscaban comunicar algo. Desde criminología, esto se denomina escenificación, staging, no para encubrir, sino para expresar. Eso ya nos dice que el acto tenía carga ideológica. 2. Mensajes escritos con carga simbólica. En algunas escenas se escribieron palabras con referencia a ideas del grupo. No eran necesarias para huir, no ayudaban a cometer el crimen. Eso es firma pura. Es comunicación del agresor con el mundo. Un intento de decir, esto significa algo. 3. Simbolismo ideológico. Según testimonios judiciales, los actos estaban ligados a una narrativa apocalíptica y de conflicto social promovida por Manson. Criminológicamente, la firma aquí funciona como propaganda simbólica. No solo se mata, se intenta construir un relato. Importante límite profesional. No podemos saber con certeza qué fantasía interna exacta motivaba cada gesto simbólico. Solo podemos inferir a partir de check, declaraciones judiciales, check, patrones conductuales, check, contexto del grupo. La criminología seria trabaja con evidencia observable, no con suposiciones noveladas. Interpretación criminológica responsable. Cuando veo esta firma, observo despersonalización de la víctima, ideologización del acto, necesidad de mensaje social. Eso se aleja del homicidio emocional clásico. Se acerca más a violencia expresiva de tipo sectario ideológico, donde el crimen se convierte en vehículo de significado. Punto clave de autoridad criminológica. Yo lo digo claro. La firma revela que esto no era solo violencia, era narrativa criminal. Una narrativa donde el líder construye un mito y los seguidores lo ejecutan. La firma no era para la policía, era para la historia. Y aquí aparece una lección incómoda. Cuando el crimen se vuelve simbólico, deja de depender del odio personal, depende de la idea. Y las ideas son más contagiosas que la ira. Cuando cierro este bloque en mis clases, digo, el asesino que quiere ocultarse borra huellas. El que quiere trascender deja símbolos. Y este caso quiso ser recordado. ¡6! Perfil psicológico con hipótesis responsables. Aquí es donde debo ser más riguroso que nunca. Porque cuando hablo de perfil psicológico, no estoy haciendo literatura. Estoy haciendo criminología. Y la criminología profesional tiene una regla clara. Describir no es diagnosticar. Inferir no es afirmar. Yo no puedo, ni debo, emitir diagnósticos clínicos sin evaluación directa. Lo que sí puedo hacer es construir hipótesis criminológicas basadas en conducta observable, historia documentada y patrones consistentes. Eso es perfilación responsable. Punto de partida. La biografía conductual de Charles Manson. Datos verificables. Infancia con abandono y negligencia. Institucionalización temprana. Reformatorios y prisiones desde la adolescencia. Socialización prolongada en ambientes criminales.
Dificultad de integración social convencional. Desde criminología del desarrollo, esto se asocia con trayectorias de riesgo antisocial persistente, no deterministas, pero sí relevantes. Importante decirlo, muchísimas personas con infancias adversas no se vuelven criminales. El contexto influye, no condena. Rasgos conductuales observables. A partir de testimonios, registros judiciales y análisis históricos, se observan patrones como carisma interpersonal funcional, capacidad de persuasión emocional, necesidad de centralidad y control grupal, construcción de narrativa mesiánica personal, marca de verificación, baja empatía hacia consecuencias en terceros, marca de verificación, tendencia a reinterpretar la realidad a su favor. Esto permite hipótesis, no diagnósticos. Hipótesis criminológicas posibles. Yo hablo en términos de rasgos, no de etiquetas clínicas. 1. Rasgos narcisistas marcados. Sentido de importancia personal elevada. Necesidad de admiración y percepción de destino especial. Hipótesis razonable. No equivale a trastorno diagnosticado. 2. Rasgos antisociales conductuales. Historial delictivo temprano. Manipulación. Transgresión de normas. De nuevo, patrón conductual compatible. No diagnóstico clínico formal. 3. Liderazgo coercitivo. Capacidad de generar dependencia emocional en seguidores. Esto se estudia en criminología de sectas y psicología social. Aislamiento del grupo. Refuerzo ideológico. Relación líder-discípulo. Elemento crucial. La identidad construida. Yo lo explico así. Manson no solo quería seguidores, quería creyentes. Construyó una identidad casi mítica de sí mismo. Eso es más poderoso que el miedo. En perfilación, esto se acerca a identidad grandiosa compensatoria. Una narrativa interna donde el sujeto se ve como figura central de un cambio trascendental. Pero debo marcar un límite claro. No podemos conocer su mundo interno real, solo su conducta observable y sus declaraciones. La mente no se autopsia, se analiza por evidencia. Conclusión criminológica del perfil. Cuando integro todo, veo no un genio del mal, no un demonio. Veo un sujeto con alta manipulación interpersonal, necesidad de control, capacidad de influencia ideológica, historia de marginalidad y resentimiento, y sobre todo, capacidad de convertir su narrativa personal en conducta colectiva. Eso es lo peligroso. No su mente aislada, sino su mente multiplicada en otros. Cuando cierro este bloque, digo algo que incomoda. El líder sectario no necesita matar. Necesita que otros crean que deben hacerlo. Y cuando la creencia reemplaza a la moral, la violencia se vuelve justificable para el seguidor. Ese es el verdadero riesgo psicológico de las sectas destructivas. 7. Análisis jurídico penal del proceso y condena. Aquí dejo por un momento la psicología y entro al terreno donde los hechos se traducen en responsabilidad, el derecho penal. Porque un caso puede ser fascinante desde lo criminológico,
Pero en tribunales solo importa una cosa: ¿qué puede probarse jurídicamente? Y el caso de Charles Manson es un ejemplo clásico de cómo el derecho enfrenta la autoría indirecta. El reto jurídico central. Manson no ejecutó físicamente los homicidios de agosto de 1969. Entonces la pregunta legal era: ¿cómo condenar a alguien que no estuvo en la escena del crimen? La respuesta está en doctrinas penales clave: conspiración criminal, autoría mediata, responsabilidad por inducción. Conspiración criminal. En derecho penal estadounidense, la conspiración permite sancionar a quienes acuerdan cometer un delito, aunque no lo ejecuten personalmente. Aquí la fiscalía sostuvo que Manson dirigía, motivaba e influía decisivamente en sus seguidores. No era un espectador, era el eje ideológico. Autoría mediata. Concepto criminológico jurídico. Aunque la figura técnica varía según sistema jurídico, la idea es clara. Quien controla la voluntad de otro puede ser responsable del acto ejecutado por ese otro. Es decir, el ejecutor actúa, pero la decisión nace en el líder. Este concepto es estudiado en criminología de organizaciones criminales y sectas. Prueba clave en el juicio. El caso no se construyó sobre una confesión de Manson, se construyó sobre testimonios de miembros del grupo, evidencia circunstancial, declaraciones previas del líder, conducta posterior a los hechos. Uno de los testimonios más relevantes fue el de exintegrantes que describieron la influencia psicológica del líder. Importante decirlo con rigor: la credibilidad de testigos en contextos sectarios siempre se analiza con cautela. Pero en este caso fue considerada suficiente por el tribunal. Condena. En 1971, Manson y varios miembros de su grupo fueron declarados culpables de homicidio y conspiración. Inicialmente recibieron pena de muerte, pero aquí entra un factor jurídico histórico relevante. En 1972, la Corte Suprema de California invalidó temporalmente la pena de muerte. Las condenas se conmutaron a cadena perpetua. Manson permaneció en prisión hasta su muerte en 2017. Lección jurídico-criminológica. Este caso se estudia en derecho penal por una razón clara. Demuestra que la responsabilidad penal no depende solo de la acción física, sino del control de la conducta criminal. Yo lo explico así: el derecho no solo castiga la mano que ejecuta, también castiga la mente que dirige. Límite profesional necesario. Debo decir esto con precisión. El proceso fue mediático y complejo. Como todo juicio de alto perfil, tuvo controversias, debates sobre testigos y fuerte presión social. Pero legalmente, la condena se sostuvo en tribunales. No fue revocada. Se mantuvo durante décadas. Eso le da solidez jurídica al resultado. Cuando cierro este bloque en clave académica, digo: el derecho penal tiene una misión incómoda: probar lo invisible. Y en este caso, lo invisible era la influencia. Pero cuando la influencia produce muerte, deja de ser discurso y se convierte en delito. 8. El dilema. Cuando cierro este expediente, no lo hago con fechas ni sentencias. Lo cierro con una pregunta. Porque los grandes casos criminológicos no solo explican el crimen,
nos obligan a mirarnos como sociedad. El dilema de culto. Yo planteo este dilema a mis alumnos y colegas. Si una persona convence a otras de matar por una causa, ¿dónde termina la responsabilidad del líder y dónde empieza la del seguidor? No es una pregunta filosófica, es criminológica, es jurídica y es humana. El seguidor ejecuta, el líder inspira. Ambos participan en la cadena del daño, pero el fenómeno sectario añade un elemento incómodo: la erosión de la autonomía. Cuando alguien es aislado, manipulado, emocionalmente dependiente y sometido a narrativa de destino o salvación, su capacidad de decisión se distorsiona. No desaparece, pero se altera. Y ahí nace el dilema. Lección criminológica mayor. Yo lo digo con frialdad profesional. Las sectas destructivas no se sostienen por locura colectiva. Se sostienen por mecanismos psicológicos estudiables. Necesidad de pertenencia, búsqueda de identidad, liderazgo carismático, aislamiento del entorno, repetición ideológica, normalización gradual de lo impensable. Esto no es misticismo. Es psicología social aplicada al crimen. El error cultural. La cultura popular convirtió este caso en mito. Pero el mito es cómodo, porque el mito dice: eso fue obra de un monstruo irrepetible. La criminología sería, dice otra cosa. Fue obra de dinámicas humanas que pueden repetirse, con otro líder, en otra época, con otro discurso. Y eso es más inquietante que cualquier relato de terror. Cierre. Yo cierro este episodio con una conclusión que no busca asustar, busca despertar criterio. El peligro no siempre está en quien grita órdenes. A veces está en quien ofrece sentido. Porque cuando alguien promete identidad, pertenencia y propósito absoluto, puede convertir ideas en obediencia y obediencia en violencia. Las víctimas de este caso no murieron por conflicto personal. Murieron porque alguien quiso enviar un mensaje al mundo. Y eso nos deja una última pregunta. ¿Qué tan vulnerables somos a las voces que nos dicen quiénes somos y qué debemos hacer? Yo no cierro este expediente con miedo. Lo cierro con responsabilidad. Porque la verdadera prevención criminológica no empieza en la policía. Empieza en la educación, el pensamiento crítico y la autonomía emocional. Los líderes sectarios no crean la oscuridad, la aprovechan. Y la mejor defensa contra eso no es el miedo, es la conciencia. Fin del episodio. Yo cierro este expediente sabiendo algo. El mal rara vez se presenta como mal. A veces llega con forma de promesa, de pertenencia, de respuesta. Hoy no analizamos solo a Manson. Analizamos cómo una idea puede volverse arma cuando encuentra mentes dispuestas a obedecer sin cuestionar. Y si este episodio te dejó pensando, entonces cumplió su propósito. Porque la criminología no existe para entretener, existe para entender y prevenir. Lo que viene en el siguiente expediente. En el próximo episodio abriré un caso distinto, pero igual de inquietante. Un crimen donde el agresor no buscaba fama, no buscaba mensaje, no buscaba caos, buscaba silencio.
Un perfil donde la ausencia de emoción dice más que cualquier confesión. Exploraremos cómo una frialdad psicológica puede ocultarse en la vida cotidiana y cómo algunos depredadores no necesitan seguidores, solo oportunidades. Te advierto, será un episodio que cuestiona nuestra idea de normalidad. Si este análisis te aportó claridad, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Suscríbete, porque cada suscripción no es solo apoyo al proyecto, es una apuesta por la criminología seria en español, por el análisis con rigor y por entender el crimen sin glorificarlo. Comparte este episodio con quien valore el pensamiento crítico y activa las notificaciones. Aquí no contamos historias de horror. Abrimos expedientes de la conducta humana. Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez y esto fue Un asesino entre nosotros. Hasta el siguiente expediente.